Oye. Sé que me andaban buscando, dirás lo que quieras, mujer de cabaret, pero yo sé que eres la misma muerte, que tú a nadie ya divierte. Yo sé por qué. Por eso quisiera que al teatro tú fueras, para que mate los sentimientos viendo la película que ahora te voy a contar. Viendo esta película Que ahora te voy a contar. Si el cartero llamó 2 veces, si el cartero llamó 2 veces, mujer, a la hierba. El suplicio de una madre es tener o no tener de gran va. La luz que armonizará tu vez. Murieron con las botas puestas Pancho, Elvira y Soledad. La calle La Perdición. Aquí se acabó esto se terminó aquí. Bueno, ya se acabó la pichadera. Bueno, como espero que todos se encuentren bien. Los que están sintonizando, se supone que esto era a las 4 de la tarde. Así lo había planeado y así había hecho una promoción, una publicación de promoción para que se dieran cita a las 4. Pero lamentablemente tuve que cambiar el horario porque tengo que hacer otras cosas y no creo que vaya a estar 1 hora, ya que estas personas cuando ya pues paso de la hora, luego no me dejan tampoco subir el video a TikTok si no lo corto. Y si hago más de 4.200 vistas, también me bloquea la pantalla. No sé qué está sucediendo, pero bueno, esos son ellos allá con sus normas, sus reglas. Yo no entiendo por qué me la aplican, porque me han dicho que no entienden por qué me están haciendo eso, que eso se hace cuando sale rompecabezas para saber si la persona que está transmitiendo en vivo es un humano o es un robot, una inteligencia artificial. Cosas ridículas que yo todavía no entiendo. Yo no soy un perito en esto de crear contenido y todas estas cosas. Yo solo lo hago y busco promover los libros y traer diversos temas y portear, publicar videos de música de salsa, que es lo que a mí me gusta muchísimo. Así que y ahí estaba yo haciendo un aguaje de que soy cantante, como cuando me encontraba en Miramar, aquellos años de joven adulto, que formamos una agrupación que se llamaba A Nelson Power. En aquel entonces Marvin Santiago estaba en esa cárcel también. Eso fue para allá, para el 82 por allá. Marvin Santiago se encontraba también en esa cárcel, pero en la sección de adultos. Es decir, de los trabajadores que eran adultos. Los jóvenes adultos vivíamos en 2 sesiones aparte. Pero que a los ensayos, cuando bajábamos a ensayar a la biblioteca, Marvin siempre iba allí a ayudarnos, darnos consejos y nos pasábamos bromeando. Y esta canción que yo acabo de cantar, pues envuelto en un vacilón, Luisito Maikiki, mi pana, mi hermanito, me dijo, vamos a montarle esto y empezamos a cantar esta canción con Marvin bromeando. Muchas anécdotas que en el libro ese que está ahí, en ese libro, en esa novela, ustedes la van a poder leer. Una de ellas es una de las bromas con Marvin Santiago, precisamente, esta es la novela, con Marvin Santiago, porque Marvin era una persona que el que lo conoció sabe que era bien charlatán, le gustaba mucho la broma. Y Marvin pues trataba de montármela, como dicen, no, bromeando, me decía, Pepe, que es cierto, porque a mi padre, el difunto Pepe, que le decían el licenciado Ibarra, le había dado, según Marvin, una canción a él para que él la grabara. Y cuando Marvin me dijo el nombre de la canción, se lo creí, una canción porque mi padre esa canción la había escrito mal chiquita. Y Marvin nunca la grabó. Entonces mi padre se pasaba discutiendo siempre que se lo encontraba por el sector, por ahí por Monacillo, o en Altamesa, en los ranchos, en cualquiera de esas áreas, paraba a discutir con él y lo amenazaba.
Cuando vea a Jaime Chaveta se lo voy a decir para que te vuelva a romper la cara. Malvin nos contaba eso y Luisito y yo nos moríamos de la risa en Miramar, porque a Malvin Santiago, Jaime Chaveta, un notorio gánster que ya está desvivido, de la barriada Corea de Monacillo, le dio una bofetada que por poco le tumba una oreja, porque Malvin quería que él le diera de esas sustancias ilegales a cambio de que Malvin, en una grabación que iban a hacer, Malvin estaba con Boy Valentín, pues mencionar a Jaime. Ah, vaya Jaime, como había mencionado a Carlos La Sombra en sus grabaciones, a otra gente. Pero Jaime estaba bien molesto con él porque en una de esas grabaciones él había mencionado a una gente que eran enemigos del bando de Monacillo, de la gente en Monacillo en general, a Cordero y a Cuberto, gente de esa área de Villaprada, de Sicardó, Sellé, y eso a Jaime lo tenía bien molesto. De hecho, en ese tiempo, luego, esa gente de ese mismo grupo, ese mismo corillo, el hermano de Toñito Sellé, etcétera, bajaron a Corea ya a tratar de montarla. Jaime dejó al hermano de Toño Sellé, que era un gánster muy conocido en Puerto Rico, pero la gente se acuerdan de los que tienen por lo menos 30 años de edad, y lo dejó parapléjico. Luego viene esa gente, se meten también a Corea, esa gente hicieron escante allá, mataron a una mujer que le decían Puchi, que fue esposa de mi primo hermano también. Hicieron escante, unos tiroteos, eran unas guerras espantosas. Así que cuando Jaime le dio esta bofetada a Malvin Santiago, lo botó de Corea. Le dijo, no te quiero que bajemos para acá. Y ya Malvin no bajaba casi, bajaba para otras áreas del sector Monacillo. Entonces nos pasábamos en este tipo de bromas. Por ahí parece que veo que alguien quiere entrar. Creo que es mi asistente Sofía, espero que no venga a montármela también ahora, que es en Cordia. Saludos, jefe Miki. Saludos. ¿Y qué haces? Aquí. Jefe, yo como que escuché cantar a un gallo enfermo en su apartamento. Sí. Se escuchaba como si tuviera moquillo. Usted nos respeta. Está bien, no lo voy a molestar, o como usted dice, no se la voy a montar. Sí, más te vale. Pero le aconsejo que le tenga un poquito de consideración a la sensibilidad auditiva de sus vecinos. Podrían demandarlo. Bien, pues cambie la cara. Ay, a usted no se le puede echar ni una bromita sana. Que tú te la montes de verdad. Usted dice que el buen humor rejuvenece el alma, ¿cierto? Sí. Entonces, procure tener buen humor, pues antes que se convierta en una momia. ¿Va a toda la seguir? historia. Adiós, me voy. Ya no tengo tiempo para usted hoy. Sí, lo que hace siempre, que después que sale te presentas y dices 2 o 3 sandeces y te desaparece. Increíble. Ahora hasta la inteligencia artificial sale así con esas cosas. Qué cosa terrible este tiempo en el que nos tocó vivir. Bueno, pues como le decía, entonces, sí, Jaime Chaveta le dio tremenda bofetada y lo expulsó del barrio. Ahora en la cárcel, cuando nos encontramos, Malvin, Luisito, Mike y yo, nos pasábamos bromeando con esto. Así que esos son anécdotas que también hay parte de ellas en la novela escrita con Malvin Santiago. Este asunto de la música, como ustedes van a leer también en esa novela, los que la compraron, esta novela hecha de mi autobiografía, que no solamente se trata de guerra, también van a ver el asunto de la música, con hombres, personajes conocidos como Malvin Santiago, Frankie Ruiz, mi amigo, Lalo Rodríguez, mi amigo también, y van a conocer cosas que quizás ustedes no sabían de estas personas, estos artistas famosos que fueron excelentes, que dejaron una huella muy grande, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial. Estas personas eran amigos míos. Yo conozco a otros artistas que incluso cantantes esto, pero no son amigos míos en este contexto, no somos conocidos. Pero estos sí eran mis amigos. Y usted cuando lea la novela, pues va a saber por qué eran mis amigos, a diferencia de otros que he conocido, que eran conocidos. Así, valga la redundancia, que son conocidos. Van a leer y van a tener claro algunas cosas que los va a impactar. La música en mí está bien arraigada. Yo vengo de un hogar, de una casa de rumberos de la Mata Nato, y los cocolos, la gente salsera de Puerto Rico, especialmente el sector Monacillo, lo saben. Todos mis hermanos, todos.
eran percusionistas. Queda uno que está en Miami, Papún, es percusionista también. Por ahí de vez en cuando sale algo que Chin lo comparte también, y Chin, que es como de la familia. Y estaba Poti, que es un rumbero con un saoco gordísimo. David Lamole, que ya David Lamole es muy conocido, yo creo que a nivel global, mundial, fue maestro de Giovanni Hidalgo. Tito Ben, que cantaba, etcétera. Georgie tocaba, nosotros rumbeábamos, especialmente Georgie y yo rumbeábamos con Papún en la Florida muchísimo. Pero de las rumbas que a mí me marcaron, que parte de esto también está escrito en la novela, fue cuando yo salí de pase de la juvenil, luego que me encierran por haber desvivido en una pelea al Herrero. En uno de estos pases yo empecé a salir de pase y me iban a enviar antes que después llegaran estos agentes del Escuadrón de la Muerte y me secuestraran en la menor con intenciones de desvivirme. No pudieron y me llevaron a jóvenes adultos violando la ley, me dejaron allá, tenían todo planeado para desvivirme. Pero en esos días que yo salía de pase, yo fui a una grabación con David, mi hermano. David me había invitado para una rumba y me dijo, pero quiero primero que me acompañe, que tengo una grabación hoy con Cortijo. David tocaba con Cortijo, el maestro Cortijo, Rafael Cortijo, Cortijo y su combo. Y mi hermano David tocaba conga en ese tiempo con él. Y estaban grabando cuando cantaba Fe Cortijo, Ismaelito, etcétera. Ahí pues vi las grabaciones y todo sorprendente, algo que siempre voy a recordar. Luego pues al otro día vamos a una rumba a Punta Salinas, la playa de Punta Salinas, de las mejores de Puerto Rico, marcada por los rumberos gordos de verdad de Puerto Rico. En esa rumba estaba Papo Pepín, Papo Pepín, tremendo conguero, y Papo Clemente, los dos estaban en esa rumba en Punta Salinas. Una rumba para mí inolvidable, debo decir, que me marcó, de las mejores en las que he ido. Otra de las rumbas más terribles y mejores que también siempre tengo en mi memoria, que la recuerdo con mucho amor, fue esa en el Licor Store, la Loma del Tamarindo. Yo esperaba, así mismo está en la novela, que después me preguntaron los muchachos, mira, del junte de Lalo Rodríguez y Frankie Ruiz, un dueto en una rumba a cantar. Y yo esperaba que se diera, pero no se dio. Lo que hizo Frankie fue que se sentó a tocar conga. Y después cogió el timbal, unas pailas, y le metió, pero de verdad le metía duro a la rumba. Mientras que cantaba Lalo Rodríguez, mi hermano Tito Ben. Y esa fue una de las rumbas más, pero que estaba David, mi hermano, Poti, Georgie, y Tito cantando una rumba, pero una rumba de las que poco de verdad he recordado y que es la más que conservo y reservo en mi vida, porque estaban mis 4 hermanos, que los rumberos natos, de a donde yo pues empecé a escuchar la rumba y a convertirme también en un rumbero. Y no soy un cantante, pero en esta orquesta de Miramar, Nelson Powell cantaba junto a otro joven que le decían Collazo. Los que están por ahí todavía por la isla, que estaban en esos días allí presos, pues saben. Pulliza Viejo de Vista Hermosa, saludos, Papo Finger, Víctor, que era también el bajista. Víctor era el bajista de esa agrupación. Y en esa agrupación cantaban, y Marvin no las montaba porque tenían uno de los números de Marvin. Y eso era, nosotros pasábamos bromeando muchísimo. Pero yo no soy cantante en sí. Yo lo que estaba era haciendo que lo era. Y estábamos vacilando. A mí lo que siempre me ha gustado ha sido la rumba. Pero en la rumba, cuando nosotros estábamos en la Florida, que yo estaba allá huyendo, allá también conocí a unos cubanos del Mariel, de estos que habían salido de Cuba del Mariel, que tenían un zongo pero brutal. Y rumbeaban, y ellos se sorprendían, pero nosotros también nos sorprendíamos por la forma de ellos. Los rumberos natos son ellos, los cubanos mejores rumberos, y eso nadie se lo va a quitar. Nosotros adoptamos la rumba, la sepia, el guaguancó de ellos, eso es de ellos, eso es nato de ellos, y son unos durísimos, ya como Iraquere, que en Puerto Rico después se hizo siguiendo la línea de Iraquere, Batacumbele, Zaperoco, etcétera. Estas cosas pues yo las estoy mencionando porque
son parte, envuelven parte de la historia de mi vida, en lo que está dramatizado en la novela, que está ahí, esa novela que ustedes ven ahí, que no es solamente guerra, el fuerte de esa novela son las guerras de bando, eso no hay duda, y los asaltos y las guerras contra los gánsteres, a los que le quitaban la droga, el dinero y todo, y la batalla, la guerra con los sicarios, especialmente con el sicariato que intentaron establecer en Monacillo. Lo intentaron establecer en Monacillo, dirigido por el sátiro Sammy, el primer líder de la asociación, que fue el que luego que matan a Carlos La Sombra se encargó de organizar la asociación Nieta. Que ya llevo como 6 en vivo y lo digo, que eso era un sátiro, eso no debió nunca ser el líder de la asociación. Bueno, ya ustedes han escuchado, lean la novela si quieren saber más de ese detalle. El asunto es que trató de montar un sicariato. Los sicarios que me mandaba para que me mataran a mí fueron los mismos que mataron luego al hermano de Chamono, que fue quien terminó desviviéndolo a él en la cárcel, en las máximas del presidio. Y esas historias están ahí todas en una secuencia exacta para que la puedan entender, no solamente que puedan disfrutar y entretenerse, sino que puedan entender cosas que pasaron, que sucedieron, que son historias importantes que se sepa de la calle, porque se habla mucho de la calle. Y hablar de la calle en lírica, y hablar de la calle tras bambalina por acá, detrás de una cámara, de un teléfono, eso es fácil. Es vivirlo, es haber vivido todo eso. Yo lo viví y gracias a Dios todavía estoy aquí para decírselo. Escribí ese libro y en ese libro ustedes van a entender realmente lo que es la calle de Puerto Rico. Pero ese sicariato que trató de establecerlo, yo me opuse de una manera tenaz. Ciertas personas que ustedes lo van a leer en la novela, que Gantel y otros líderes del antiguo bando de Monacillo, para contrarrestarlo, en una reunión me propusieron, hablaron conmigo, para que entonces nosotros hiciéramos un sicariato. Y yo me opuse, yo no, aquí ustedes, esto aquí no se puede hacer, y si hacen esto aquí, o sea, íbamos a entrar en guerra, porque ellos exponían, como ustedes lo pueden leer en la novela, en el libro, que el sicariato sería para contrarrestar al sicariato de Sammy el Sátiro, que había establecido en la calle y los mandaba desde la cárcel a hacer y a deshacer, no solamente a montarme cacería para matarme a mí, o al hermano de Chamono, que lo desvivieron también, sino para tener el control y cerrar boca. Y en uno de estos puntos que está en el libro escrito, fue cuando en una de las cartas, que esto lo saben la gente del barrio Corea, los viejos, la gente del barrio Corea de la calle, los viejos de la calle, y algunos que están presos, que cuando manda a desvivirme, manda una carta, y la carta le llegó a las manos a Eric Castro, y Eric luego me manda a buscar con Gallego y me entregan la carta a mí. Y esa carta pues decía que a mí, como ya yo he explicado y está en el libro, a mí me tenían que desvivir. Eso era una orden de él, porque él era el líder máximo de la asociación Nieta en las cárceles y él quería también ser el líder máximo del bando de Monacillo en la calle, como lo era Carlos La Sombra, que era el líder máximo del bando de Monacillo en la calle y en la cárcel también. Él quería hacer lo mismo, pero nosotros nunca lo íbamos a reconocer a él como líder, porque el centro de mando que estableció Carlos La Sombra del bando de Monacillo era Corea, el barrio Corea del sector Monacillo, y del barrio Corea del sector Monacillo era Doña Ana y Fernán. Fernán fue el que violó y mató a ese sátiro Sammy, y Doña Ana fue la que violó y mató su lugarteniente, el negro Yopi. Por lo tanto, nosotros jamás íbamos a favorecer que estas personas dieran órdenes y que lideraran en la calle, ya que en la cárcel, por un grupito de personas que lo apoyaron, ellos cogieron el mando y dejaron arrollado en cárcel de los Estados Unidos a gente del bando de Monacillo, a Papo Monacillo y a otros más, y a otros hermanos nuestros como a Eri, Julio Alguare, que se encontraron pillados en medio de la guerra en cárceles controladas por los insectos. También ese hombre dio órdenes de que no se hiciera nada para que los sacaran de ahí. Todo para que no llegaran a donde él estaba en las cárceles asociadas y no los desvivieran a él y a Yopi el Sátiro. Todo eso fue así, lo planearon así, créanme. Y todos los que nos oponíamos a eso nos trataron de desvivir, no solamente en la calle, en la cárcel también.
A muchos otros le dañaron el nombre en las cárceles porque sabían la historia y los querían sacar del medio. Y los declararon no gratos, que no podían vivir con la asociación. Otros, pues, ya usted sabe, fueron con los panchos, etcétera. Una historia atroz. Y el asunto es que todo esto que yo tengo escrito, yo lo hago para que entiendan hasta dónde habían llegado las cosas y lo que es la calle y cómo se dan las conspiraciones, las confabulaciones y todas estas cosas a veces en las personas que están hasta alrededor nuestro, en ese mundo, ¿no? Y eso que estaban tratando de establecer ese hombre, que ese sicariato iba a acabar con todo. Luego el libro está muy cercano de él, estableció uno en Monacillo. Eri se lo permitió. Y yo pues cuestioné mucho a Eri y Gallego. Pero ¿qué sucede? Que lo que Eri decía era que al enemigo había que tenerlo cerca. Que si al amigo hay que tenerlo cerca, al enemigo hay que tenerlo más cerca hasta conocer todos sus planes. Y por eso lo permitió que lo establecieran en Corea. Y el que sabe, sabe de quién estoy hablando. Lo que usan mucho los indios, ustedes saben. Lo que usan mucho. Así que había que estar pendiente y guerreando con todo esto. Todo esto fue una cosa atroz. Y entonces yo estaba que tenía que estar bien mosca y batallando. Y empezaron desde la cárcel Sami a decir que yo era sicario, que yo mataba por contrato y por ahí dañándome el nombre para que la asociación me diera un no grato y cuando llegara me desvivieran. Dio una orden que si a mí no me desvivían en la calle, tenían que desvivirme y no solamente desvivirme, sino colgar mi cuerpo muerto en el palo de Jobo en el centro de la barriada Corea del sector Monacillo. ¿Por qué hay? Que es algo que me han preguntado, ¿por qué? Eso si ya, ¿sabes? El problema era que él lo que quería era mandarle un mensaje, no a mí solamente, no a Eri, no a Gallego, sino a toda una barriada, a la barriada Corea, que conocían que él había matado a Fernán, que era de Corea, que su hermano está vivo, Gilbert, que era de Corea, que él lo mató, lo violó y lo mató. Y el mensaje era que si me desvivían a mí, que era el que según él estaba suelto en la calle guerreando y colgaban mi cuerpo en el palo de Jobo, en el medio de esa barriada de Corea, el mensaje iba a ser para toda esa barriada. Que el que se atreviera a oponerse a él, a hablar de las cosas que yo he estado hablando y he estado diciendo y escribí en ese libro, iba desvivido también. Era un mensaje, una amenaza solapada para todo un barrio, para toda una barriada Corea. Y yo, como se lo dije a Eri, como se lo dije a Gallego, ya esto no tiene vuelta atrás. Que trate de meterse a tratar de amarrarme a mí, agarrarme a mí, para que yo no vaya a guerrear contra este tipo y todos estos puercos que él tiene por ahí de gatillero, se va a volver también lo voy a declarar mi enemigo. Y así pues empezaron a decir que si yo era sicario, que si yo estaba matando por contrato a la gente de Sami. En la cárcel dijo que yo estaba acabando con todos los asociados de la calle que trabajaban con la asociación de la cárcel desde la calle y todas esas patrañas, cuando lo que él tenía era un sicariato establecido en la calle, mandándolo, dando orden, mandándolo a hacer y deshacer. Los que confirmaron esto, uno de ellos fue de los más cercanos del amigo de la cárcel y bien cercano a él, que le decían el Cuadrado. Y el que sabe, sabe. Luego que se le empiezan a caer todos los peones y se tuvo que ir para el área azul y se quedó por el área azul escondido. Allá trabajando hasta que explotó una guerra por allá con los Martínez de Santa Isabel. El que sabe esta historia, pues sabe de lo que yo estoy hablando y de quiénes yo estoy hablando. El libro está ahí, está escrito, ya esto no lo detiene nadie. A mí me pueden coger en güira y hacer lo que le dé la gana. Ya esto nadie lo va a detener, no lo va a poder callar, ya está escrito. Y ya está publicado y se está vendiendo. Así que, antes de escribirlo decía, desde la cárcel, años peleando, batallando, ellos tratando de ponerme a mí como el malo. Cuando los malos, los conspiradores, los confabuladores, los incestos, eran ellos. Entonces señalando a otros bandos, señalando al grupo 27, al viejo grupo de los 25, a los 31, todos esos bandos y hablando que sí son incestos, pero ellos son los más incestos de todos. Por eso, aquí está el libro y dice así: después de 32 años en prisión,
el bando de Monacillo, los ñetas, y aquí está la pregunta con la interrogante. ¿Y los insectos? ¿Quiénes son? Título de la novela. Cuando usted lea la novela, ese libro, usted va a saber por qué esa pregunta. El mayor de los insectos se llamaba Sami, un sátiro, fundador de la Asociación Ñeta, porque la Asociación Ñeta se hizo con lo que Carlos La Sombra había establecido que iba a ser, como ya yo llevo explicando y está escrito, la Hermandad de Confinados de Puerto Rico. El que le puso el nombre Asociación Ñeta, engañando que si ñeta significaba lo del libro, que si cuando el niño nacía lo levantaban y lo presentaban a los cuatro vientos y gritaban ñeta, ñeta, que eso es una mentira. Porque ñeta es el diminutivo de puñeta, que Carlos La Sombra lo usaba mucho. Y todos los que conocimos a Carlos La Sombra en la calle, la gente del sector, especialmente los de Corea, lo saben. Lo saben, que esa era una de las palabras de Carlos. Carlos se pasaba siempre diciendo muchos refranes, como ya he explicado. Qué decencia, qué nitidez, qué elegancia. Canalla, chacal, ñeta, estas cosas hay que resolverlas ya. Esa era la forma de hablar, la jerga de Carlito. Y los que somos del barrio de allá, de la mata, del bando de Monacillo, antes de que existieran los ñetas, lo saben. La asociación ñeta es una buena asociación en el concepto de que sigue las mismas normas y el ideal de Carlos La Sombra, que era el que se supone que tenía que estar establecido con la Hermandad de Confinados de Puerto Rico, aunque le pusieron la Asociación Ñeta, porque es que no podían hacer otra cosa. Porque si estos dos sátiros que usurparon el movimiento que Carlos La Sombra había empezado, llegan a atreverse a poner otros ideales que no fueran eso, los iban a identificar rápido y no iban a durar ni un día. Iban a durar menos que un temblor de tierra. Para engañarlo tenía que seguir la secuencia y tenía que seguir todo lo que estableció el bando de Monacillo con Carlos La Sombra al mando. Es una historia bien lamentable en ese sentido, en ese concepto. Pero mucho, el 99% de los que hoy en día militan en la Asociación Ñeta son gente buena, gente humilde, que siguen realmente los principios y valores establecidos fundamentales del bando de Monacillo, establecidos por Carlos La Sombra. A pesar de esa mancha negra que ya usted que ha escuchado lo que estoy explicando. Ellos no tienen la culpa. Ellos, la mayoría, créame, que la mayoría, el 99% ni lo saben, ni saben esto. Porque que estas son cosas que trataron de sacarla, taparla, un basurero que trataron de esconder debajo de una alfombra por mucho tiempo. Así que todas estas cosas es bueno que la gente lo entienda cuando se tratan de estos temas de la calle, de estos temas de las pandillas, de los sicariatos, porque en ese tiempo, créame, los sicariatos en Puerto Rico, esa década de los 80, etcétera, eran fuertes. No solamente en el área azul, habían varios de estos sicariatos en las guerras de los Gantel, y en el área de allá de Santa Isabel con los Martínez habían otros sicariatos. En Monacillo había un sicariato establecido por Sami el Sátiro. Luego un allegado a él, bien cercano a él, estableció uno en Corea, solapado que Eric se lo permitió. Eric se lo permitió por lo que ya dije, según él, porque él quería saber por dónde venían toda esta gente y que él le tenía espías ahí. Y en cierta parte eso es cierto, porque uno de los que le metió ahí como espía se llamaba Lalito. Y yo tuve que sacar a Lalito de ahí. Porque el hermano Luisito Maikiki me dijo, no deje que usen a Lalito. Y Georgie, mi hermano y yo lo sacamos de ahí y lo dijimos, ¿no? Y le explicamos, lo pusimos al tanto, esto es así, esto es así, esto es así. Ese sicariato estuvo establecido en Corea hasta que yo, frente a un hombre que le decían el indio, que está vivo, desafié a ese hombre, que tenía más armas que John Rambo y un corillo de sicarios, dando órdenes, haciendo y deshaciendo. Pero cuando yo lo desafié un duelo de hombre a hombre, se puso los patines y se fue. Hasta el día de hoy está por acá, por los Estados Unidos. Y había una persona presente, un hombre recto, decente, una persona que la palabra de él es una palabra que todo, gente de bajo mundo y gente decente de la clase obrera, todos lo respetan por lo vertical que es el indio. Yo lo tenía presente para que él escuchara y que después no dijeran nada de que si yo esto y siguieran con la patraña de aquel sátiro que se encontraba dando órdenes desde las cárceles, Sami. Son historias y son historias reales. Todo está escrito, todo está ahí. Y es bueno que vayan entendiéndolo porque las personas muchas veces
hablan de las cárceles, hablan de estos grupos como los Ñetas, los 27, etcétera, y no tienen ni un mínimo conocimiento de lo que empezó, cómo fue que empezó todo realmente. Y solamente saben lo que le han dado como una doctrina a conveniencia, en donde hay cosas que se han tapado, como lo que yo estoy explicando que destapé. Desde hace mucho tiempo vengo hablando y me han tratado de callar. Pero ahí está todo escrito. Lo que puedan hacerme ahora a mí no va a detener esto, porque ya está escrito, como dije, y ya está publicado. Y ya lo están comprando. Así que es un basurero que yo lo dije, esto tarde o temprano se va a poner en evidencia. Y la gente van a saber la verdad. Porque es que, créame, las cosas que hemos visto, yo en el tiempo que viví en la asociación, vi cosas que fueron muy lamentables. Y pasé por situaciones bien lamentables. Una de ellas fue en Ponce, con una rata rabilarga apodado Sándwich, que todos los que están en las cárceles en Puerto Rico saben quién es esa rata. Ese hombre que tenía ansia de poder, de convertirse en el líder máximo de la asociación y a toda costa. A toda costa. A mí, pues, en un momento dado me trasladan para la cárcel de mínima de Ponce. Cuando yo me encontraba en la cárcel Las Malvinas, dos grandes figuras, dos grandes personas. Uno de ellos se llamaba Fernando Picó, catedrático, maestro en la Universidad Recinto de Río Piedra, historiador, escritor, que ha escrito muchísimos libros y muy conocido no solamente en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico también. Y la otra persona, la otra figura, Isabel Paoli Irizarry, una psicóloga, escritora. Entre estas dos personas fue mi motivación para yo convertirme en escritor. Fueron ellos. Isabel me regaló un poemario, un libro de poemas que ella escribió, que son poemas de metáforas. Metáforas, si usted sabe lo que son metáforas. Como por ejemplo, el Apocalipsis de la Biblia está escrito en metáforas. Pues ese poemario que ella escribió, una mujer sumamente inteligente, una psicóloga y una intelectual, y me regaló ese libro. Y yo con ese libro empecé a meterme más de lleno en lo que es la escritura, y comienzo a escribir borradores, hacer manuscritos, y comunicándome con Fernando Picó, con quien después me ayudó para entrar también a coger unos estudios universitarios. Él fue el que llevó los estudios universitarios a las cárceles de Puerto Rico, a que lo sepa. Entonces, comienzo a escribir. Cuando yo llego a esta cárcel de Ponce, yo hice un poema, que era un poema en metáfora, que de una loba y un lobo, etcétera, una metáfora de amor, pero una metáfora al fin, ¿no? Y cuando yo llego en una cita al área médica, veo a una educadora de salud, Verónica, muy hermosa, una mujer elegante, y me pareció muy bien. Mi debilidad, mi problema, mi talón de Aquiles son las mujeres, siempre lo fueron y siempre lo serán. Y le regalo ese poema, se lo regalé. Pero ese rabilargo, esa rata rabilarga llamado Sándwich, apodado Sándwich, estaba muy cerca de esa mujer y yo no lo sabía. Sándwich y yo, al igual que otra gente de mi barrio de Monacillo, éramos enemigos. Y otra gente que no eran de Monacillo, del área metropolitana, también eran enemigos de esa rata. El asunto es que cuando yo llego, él está en su campaña, llevaba tiempo haciendo campaña porque él quería ser el líder máximo, tenía esa ansiedad de ser líder máximo, una sabandija que no había hecho ni un mandado por la asociación ni por los ideales, no había hecho nada, lo único que buscaba era otras cosas. El asunto es que cuando yo llego a esa cárcel, él se siente incómodo, se sintió incómodo desde el principio, se sintió incómodo, mi presencia lo incomodó ahí, en esa cárcel, una cárcel pequeña. Pero cuando se entera que yo le di el poema a esa mujer, hizo que esa mujer le entregara el poema. Y utilizó ese poema, transversando todo, como que yo le había faltado de respeto a esa mujer con un poema, y lo transversó todo. Utilizó a su mozalbete, que un satélite de estos blancos, Arrabales, que lo tenía él allá como su marioneta, como si fuera el primero de la institución. Y allá pues hicieron todo un show y como 20 personas se reunieron, liderato y todo esto, y me mandaron a buscar y llevaron también arrestado, secuestrado a mi sobrino Joe, que no tenía que ver absolutamente nada con la entrega de ese poema, nada.
y lo sentaron también un cubo al lado mío, y esa gente nos hicieron prácticamente un juicio allí, lo fabricaron. Leyeron el poema sacándolo todo de contexto y bueno, hasta nos golpearon. Nos querían expulsar a los dos. Yo hablé después aparte, yo fui y hablé. Yo dije, yo puedo irme de la cárcel, pero yo no, porque yo uno tiene que ver en esto, yo no sé por qué ustedes los trajeron. Y Carmelo, que era el que estaba como presidente de Junta de Distrito, no, a mí me dieron orden, y yo, así está bien, que él se quede, que él no tiene que ver en esto, yo me voy. Cogí mis cosas y me fui. Se lo dije, yo voy a volver tarde o temprano, y de hecho volví. Después no se atrevían ni mirarme la cara. Eso, olvídese. Cuando pasan, él trata de darle un golpe de estado, cuando está entonces de líder máximo Carlito, y yo estoy en las Malvinas. Eso está escrito en el libro. Entonces uno que le decían Caco Cataño viene y me avisa, mira, quieren sacar a Carlos del liderato, fulano, sándwich. Ya tenía todo planeado con otra gente que habían llegado a un acuerdo como para repartirse posiciones. Y yo y Caco nos armamos y nos metimos cuando estaban todos en la reunión telefónica y dije, tú no vas a renunciar aquí. No te atrevas a soltar el liderato. Y los que estaban allí, habían uno, que si usted lee el libro va a saber, se tuvieron que echar a un lado porque nos vieron. Nosotros fuimos ese día, morirlo de vivir. Íbamos a todas, así de claro. Porque si ese sujeto llega a coger el poder, créame, el abuso y lo que se iba a cometer, los atropellos que se iban a cometer en las cárceles, iba a ser una barbaridad, una desgracia grande. Y se impidió. Y ahí vuelvo yo de nuevo para aquella cárcel, donde estaba esa rata Rabilar, que cuando me ve, no se atrevía ni mirarme. Y son historias están escritas ahí que cuando usted lo lee, los confinados cuando lean, van a saber claramente que eso es así, de cierto. No hay que decirse. Tan pronto lo lean, van a decir, esto es así, esto ni quien lo quite, esto es así. Y son historias que es bueno que se conozcan. Y en ese poema, después, como explico yo en la novela, en el libro, hay una canción, y pongo los que la escribieron, que son los verdaderos, esta gente de Venezuela, etcétera, que es lo que canta este hombre que canta mucha de estas músicas románticas, apellido de Santos. Él canta con Wisin sobre una loba. Sobre la loba. Y cuando usted oye esa canción, como pongo yo en el libro, eso es prácticamente lo mismo que yo escribo en el poema. Una cosa una historia de amor, ¿sabe? Es que el mundo de las cárceles, en el mundo per se general, del bajo mundo, hay traiciones atroces. A veces la misma gente que están en el entorno, al lado, son los Judas, son los primeros en traicionarte para salir ellos hacia adelante o escalar. Como en un momento me dijo, cuando entonces después de eso, que estoy en la cárcel, la misa 72, y un hombre le dicen Gastón, los presos saben quién es, los presos viejos. Gastón me dijo, ese sangre, qué pendejo es. Ese hombre quería ser líder y tú eras la mejor carta que él tenía y se puso a joder contigo. Qué hombre más pendejo es. Me dijo Gastón, cuando yo iba a dar un seminario en ese momento, yo le dije, bueno, es que aunque él tratara, no lo iba a conseguir conmigo, ¿no? Conmigo no, si la cola de esa se le ve del sur a San Juan. Así que son cosas que es bueno que usted, si usted quiere entender lo que es el mundo de la calle, de las cárceles, todo esto que es el mundo urbano, que envuelve la música, todo, esa novela tiene todos estos elementos reales. Cosas que cuando usted lo lea, usted va a decir, wow, pero usted puede indagar y va a descubrir que sí, que es así. Así que los exhorto a que esto hoy es breve, a que se dé cita y compre esa novela. Ahí está la portada del frente y la de atrás. Esta portada de atrás, la contraportada, tiene un mensaje poderoso. Esto es un camino. Entonces habla de que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es fin, usted sabe, de muerte, etc. Hay un mensaje ahí que le va a gustar. Pásala bien, que los bendiga. Y bueno, no me den chicharrón, ya ustedes escucharon mi inteligencia artificial, me quemó y me la montó, que parecía con un gallo con moquillo cantando, qué barbaridad, las cosas que hay que soportar ahora la inteligencia artificial también.